Pues son procedimientos para personas con obesidad. Eso es lo primero. Bienvenidos a Digestorium, el podcast de gastroenterología. Soy el doctor César Troches, gastroenterólogo. Estamos en la temporada de obesidad. Estamos con el doctor José Daniel Reyes, que es cirujano bariatra. Así es. Cuéntanos, ¿cómo has visto el podcast, Daniel? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? No, sí, me ha gustado mucho. Gracias de nuevo por la oportunidad y el espacio. La verdad es que pues esto de la obesidad ha sido durante mucho tiempo un tabú en la sociedad y lastimosamente hay mucha desinformación en cuanto a opciones de tratamiento y de que debe ser tratada, que lo ideal es que la obesidad sea tratada. Entonces, pues creo que este tipo de acciones y oportunidades son muy buenas. Claro, lo más importante siempre es brindarle la información adecuada, pues de la persona adecuada, para que tomen buenas decisiones, ¿no? Porque este tipo de procedimientos requiere tener un conocimiento, o entre más conocen el procedimiento o su enfermedad, pues tomamos mejores decisiones. Así es. Y también poderles comentar pues que todos estos procedimientos se pueden hacer aquí en Honduras. Sí, habitualmente pues cuando una persona que padece de obesidad decide acudir a una consulta de cirugía bariátrica, lo hace porque primero que nada ya probó todas las opciones que conoce para perder peso y no ha tenido buenos resultados. Y pues segundo, pues ya ha averiguado o ha visto en internet, ha visto videos. TikTok ahorita es una herramienta muy potente en alcance de personas en cuanto a información. Entonces, pues la mayoría de personas ya han evaluado este tipo de opciones en diferentes lugares, pero no siempre la información que se obtiene en internet es correcta. No siempre es la verdad. Entonces, pues es muy importante evacuarles dudas a las personas y que ya con toda la información correcta, pues la persona decida si lo que nosotros hacemos o lo que vos haces es la opción que ellos ven como mejor para ellos. Claro. Bueno, de hecho, si no han visto los episodios previos, los invitamos a que vayan. Hablamos sobre obesidad, sobre factores de riesgos, sobre qué enfermedades están asociadas a la obesidad y qué procedimientos existen. En este día vamos a hablar sobre un procedimiento que se desarrolla hace muchos años, lo que es la manga quirúrgica y la manga endoscópica. De hecho, primero, ¿en quién están indicados estos procedimientos? Bueno, pues primero que nada hay que entender que es para personas que padecen de obesidad. No es para personas en sobrepeso. Esta no es una opción para una persona en sobrepeso. Ya habíamos mencionado anteriormente cómo sabemos si la persona está en sobrepeso o en obesidad. Entonces, pues son procedimientos para personas con obesidad. Eso es lo primero. Y pues dependiendo de su grado de obesidad y de comorbilidades, pues vamos decidiendo cuál le conviene más a cada persona. Estrictamente, tanto la manga gástrica laparoscópica como endoscópica tendrían las mismas indicaciones. ¿Más de 30? IMC más de 30 en adelante, que pues hayan intentado perder peso de diferentes maneras o que tengan alguna enfermedad asociada a la obesidad, siempre y cuando, pues este es criterio mío, siempre y cuando no sea diabetes, porque pues la diabetes tiene mejores resultados con el bypass gástrico. Claro. Eso, y que no tenga una contraindicación para una manga gástrica, que sería el reflujo. El reflujo sí sería una contraindicación para una manga. Bueno, aquí ese es un tema muy importante y como estamos hablando de la manga endoscópica y la manga quirúrgica, sabemos que la manga endoscópica probablemente ese es como un pro, ¿no? O sea, que no hay reflujo. ¿Qué me dices de la manga quirúrgica? Sí hay un reflujo y por eso es importante pues ver si el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí, pues la gente debe saber de que el hecho de realizar una manga gástrica, bueno, vamos a comenzar mencionando de que lo que hacemos en la manga gástrica es extirpar del cuerpo el 80% del tamaño del estómago, y con eso el estómago tiene una configuración, una forma como de plátano, como un cilindro. Al ser un cilindro, pues por pura física podemos saber de que a menor diámetro del cilindro o radio del cilindro hay mayor presión dentro de ese cilindro. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil tener reflujo o que el ácido gástrico, el líquido gástrico,
refluya hacia el esófago. ¿Cuál es el problema de tener reflujo? Pues que el tejido del esófago no está diseñado para tolerar la acidez del jugo gástrico y eso provoca ciertas quemaduras que cuando se vuelve crónico nos puede llevar a padecer de pues un cáncer esofágico en el peor de los casos. Entonces, la manga gástrica sí tiene una mayor predisposición a desarrollar reflujo gastroesofágico que otros procedimientos endoscópicos, precisamente por eso, porque hacemos que el estómago tenga un diámetro pues menor. ¿Qué porcentaje de pacientes puede llegar a tener reflujo después de una manga? Pues está descrito en la literatura que hasta un 20% de los pacientes pueden desarrollar reflujo aunque no hayan tenido reflujo antes. Y si ya tenían reflujo, aunque haya sido leve, esta incidencia puede aumentar hasta un 60%. Entonces, estaríamos predisponiendo al paciente a tener un riesgo alto de cáncer si tiene reflujo y le hacemos una manga gástrica. Ok, bueno, también la manga endoscópica, pues también es un procedimiento restrictivo en el cual se utiliza una sutura endoscópica y el cual el objetivo es también volver tubular el estómago, cual se va suturando pues desde la curvatura mayor hacia el fondo, ¿de acuerdo? Y se puede disminuir hasta un 70%, el cual es el espacio o la capacidad gástrica, ¿no? Sí. Que no se corta, nada, que sí pasa en la cirugía o en la manga quirúrgica, que sí hay una alteración, por decirlo así, anatómica del estómago, ¿no? Sí. Que tiene sus beneficios también. Sí, fíjate que pues precisamente eso es algo que me mencionan mucho en la consulta. Hay pacientes que llegan diciendo, doctor, yo vengo porque yo quiero una manga gástrica o vengo para que usted me haga una manga gástrica. Y pues como mencionamos anteriormente, pues no es así de fácil, no solamente es querer una manga gástrica, tenemos que decidir cuál es el mejor procedimiento para el paciente. Entonces, cuando hablamos aquí me estoy metiendo otra cosa, pero cuando hablamos entre manga y bypass, por ejemplo, las personas tienden a tener mayor predilección por la manga gástrica porque consideran que es un procedimiento menos agresivo o menos invasivo, me dicen. Pero yo siempre les digo, bueno, menos invasivo, pero le estamos quitando el 80% de su estómago y ese estómago no va a volver. Es un procedimiento permanente. El bypass gástrico, a pesar de que agrega una menor absorción, pues no estamos quitando nada del cuerpo, ¿ok? Solo lo estamos modificando. Y en caso de ser necesario, se puede revertir, que no es el propósito, pero se puede revertir. Pero la manga gástrica laparoscópica es irreversible. Entonces, ¿cuál es más agresivo que el otro? Pues sí, claro, que están iguales. Eso ha pasado, ¿no? El paciente, pues cuando habla de manga gástrica o bypass gástrica, es bien lo que dices, que toman como el bypass gástrico algo más agresivo, con más riesgo de mortalidad o con más riesgos de complicaciones, ¿no? Y entonces siempre eso pasa que el paciente quiere lo menos riesgoso, pues, para por menos complicaciones. Y ese sería un punto a favor, pues lo que mencionabas, que estamos hablando entre manga gástrica laparoscópica y endoscópica, pues sería un punto a favor de la manga gástrica endoscópica, que pues en teoría pues es un procedimiento reversible. En el dado caso de ser necesario o que se puede convertir a otro procedimiento si llegara a fallar. A fallar, claro. Entonces, también algunas diferencias que hay sobre el retraso del vaciamiento gástrico. Que es importante pues en este tipo de pacientes porque se ha asociado que pueden perder más peso cuando hay un retraso del vaciamiento gástrico, que no es un estudio habitual que hagamos para ver si hay o no, pero en los estudios sí mencionan que la gastroplastía endoscópica hay un mayor retraso del vaciamiento gástrico que la quirúrgica. Sí, ese es pues un punto a favor en el sentido de que al retrasarse el vaciamiento del estómago, más bien, para ponerlo en palabras más comprensibles para la audiencia, cuando la comida dura más tiempo en el estómago, o sea, dura más el efecto de saciedad. Entonces eso nos ayuda a pegarnos más a una dieta, ¿no? O a comer menos frecuente. No es una diferencia, digamos, que abismal, pero... Pero sí hay estudios donde comparan la endoscópica con la quirúrgica y que en la quirúrgica puede haber un aceleramiento de esto. Entonces, hay menos. Y eso es cuestión más por la presión intraluminal. Al haber más presión, pues
se acelera, por decirlo así. Que eso es lo que se ha, bueno, con estos medicamentos y también con el balón intragástrico, pues eso es lo que se busca, un retraso del vaciamiento gástrico para que haya una mayor saciedad, sensación de plenitud, y entonces el paciente baja más de peso. Sí, pues bueno, sí, ese, pues como mencionado, sí es un punto a favor. Pues lo importante saber es que pues tenemos opciones, ¿no? No es que una opción sea mejor que otra, claro. Sino pues en qué momento o en qué paciente hacemos uso de esa herramienta. Que de hecho, hablaste al inicio de que la manga quirúrgica pues sí quita el 80% del estómago, pero en términos de complicaciones, ¿qué porcentaje pueden y qué tipo de complicaciones puedan haber con la manga quirúrgica? Okay. Sí, ese es un tema importante. Pues lastimosamente aquí en Honduras sigue siendo como un tabú esto de la cirugía bariátrica, los procedimientos, porque han habido malas experiencias. Hay personas que han tenido malas experiencias, pero pues básicamente por hacer mal las cosas, una mala preparación o un mal seguimiento. Pero eso no quiere decir que la cirugía bariátrica no pueda tener complicaciones. Sí, al igual que cualquier tipo de cirugía o procedimiento, pueden haber complicaciones. Están descritas en cualquier parte del mundo, ¿no? El detalle es que siempre y cuando las cosas o la preparación sea la adecuada para disminuir al máximo el riesgo cardiovascular y el riesgo de complicaciones, pues las complicaciones son mínimas. ¿Qué complicaciones son las más frecuentes? Por ejemplo, en la manga gástrica, pues la más temida, digamos, es una fuga, ¿no? Una fuga de la manga, que básicamente a lo que nos referimos con una fuga es que pues hay una perforación en la manga gástrica o en el estómago, un defecto que permite la salida del contenido del estómago hacia el abdomen o hacia la cavidad abdominal. Eso es una emergencia quirúrgica, una emergencia que se tiene que resolver dependiendo del momento en el que ocurra, ya sea por vía quirúrgica o por vía endoscópica o la menor invasión posible. Las fugas pueden ocurrir, siempre le digo a los pacientes yo, en 3 momentos diferentes. Pueden ocurrir durante la cirugía, pueden ocurrir al día siguiente de la cirugía o en el transcurso de la primera semana después de la cirugía. Cuando ocurren durante la cirugía, habitualmente es por un defecto o una falla del material de grapeo que utilizamos para confeccionar la manga gástrica. Es lo que sella el tejido y lo divide. Y pues al ser dispositivos mecánicos pueden fallar. Una grapita puede montarse mal en el tejido y permitir pues, que quede abierto un segmento pequeño. Y cuando ocurren al día siguiente o los días subsiguientes, pues ya no es tanto un defecto del material, sino más bien de la cicatrización del paciente y la respuesta de su cuerpo a la injuria quirúrgica. Entonces, lo importante es detectarlas a tiempo y resolverlas, ¿no? Claro. Cuando ocurre durante la cirugía, pues nosotros de rutina realizamos una prueba de hermeticidad durante la cirugía para verificar que toda la línea de grapas esté herméticamente cerrada y sellada. Esa prueba de hermeticidad es cuando sales en los reels ahí con el estómago. Es parte de. No, lo que hacemos es prácticamente, para poner un ejemplo fácil, como si llenáramos un globo o una bomba con agua. Que pues cuando se llena de agua, si la bomba está picada, pues sale una gotita o un chorrito. Es básicamente eso. Pero así aparece, ¿no? Con el segmento que se... Sí, con el segmento que sacamos. Esa es como una prueba de... La gente a veces lo ve como morbo, pero en realidad no, pues no es morbo. Es una... Pues yo digo que es una prueba de... Es una prueba de control de calidad, ¿ok? Porque hay varias cositas que vemos en ese estómago ya distendido. Ya el estómago sale plano, así, desinflado, pero una vez que lo inflamos vemos la forma final que tiene ese estómago. Vemos que la línea de grapas esté derechita y que no esté torcida así como un cuerno de venado, porque si se tuerce quiere decir de que los grapazos se dieron más de un lado que de otro y eso nos tuerce el estómago por dentro también. Pero eso es gratificante para vos, me imagino. Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces ver que el estómago está perfecta tiene la forma que debería de tener, que la línea está rectecita, pues es un control de calidad para nosotros como cirujanos. Y también pues nos sirve para tener una idea de que todo está herméticamente cerrado, porque los dispositivos de grapas pues grapan el tejido y lo dividen en 2 partes iguales.
hay grapas de un lado, del lado que sale del estómago, y grapas que quedan dentro del estómago. Bueno, ya está bien interesante eso, Sí. pero está bien técnico y eso es del cirujano. Pues ahora Sí. vamos a hablar también qué beneficios tiene, porque, por ejemplo, en cuanto a la manga endoscópica, se ha visto y hay estudios de que los pacientes que tienen hígado graso, por ejemplo, pueden haber regresión de esta, o también si hay fibrosis pues en estadios muy tempranos, o se ha asociado también que algunas comorbilidades se pueden mejorar con este tipo pues, de procedimientos. Sí. Entonces, sí es importante saber, pues como lo hemos mencionado en los episodios previos, que la manga quirúrgica y la endoscópica pues tiene sus beneficios en estas enfermedades, ¿no? Sí. En cuanto, además de quitar, no sé si lo mencionamos hace poco o en episodios previos, sobre las hormonas, principalmente pues la grelina, que esa es una diferencia con la manga gástrica endoscópica, ¿no? Sí. Sí, yo diría que ambos tipos de procedimientos tienen resultados similares cuando se hacen bien indicados, ¿no? El control de las enfermedades en estos procedimientos restrictivos, pues básicamente se da por la pérdida de peso, ¿no? Sabemos de que cuando una persona pierde aproximadamente un 7 o 10% de su peso, el hígado graso comienza a revertir, va revirtiendo la resistencia a la insulina también. Entonces, independientemente del mecanismo que utilicemos, si logramos la pérdida de peso que ocupamos, pues vamos a tener resultados muy similares. Entonces, en ese sentido, tanto la manga gástrica endoscópica como la manga gástrica quirúrgica, pues tienen resultados muy similares. Pues las diferencias técnicas de las dos, pues nos dan otro tipo de beneficios, como que la manga endoscópica, pues es menos invasiva, ¿no? En teoría, porque es reversible. No estamos quitando una parte del estómago. Lo que mencionabas de las hormonas, pues sí es algo muy importante porque le agrega pues una parte hormonal a la restricción de la manga gástrica. La grelina pues es una de las hormonas involucradas en el apetito y la saciedad, pues es un estímulo para el cerebro para comer cuando tenemos episodios o periodos de ayuno. Entonces, pues eso sí es algo que le agrega un poco a la pérdida de peso lograda con la manga gástrica laparoscópica, porque es mucho más fácil apegarse a una dieta, ¿okay? O seguir las indicaciones, porque aparte de que tenemos saciedad más fácil, pues los periodos de ayuno son muchísimo más tolerables y eso permite que los cambios en hábitos puedan ser más duraderos. Entonces, ese es un factor muy importante. Espero que les esté gustando estos episodios sobre obesidad que tenemos pues el doctor José Daniel Reyes. En los próximos episodios estaremos hablando también de la otra parte multidisciplinaria, ya sea nutrición, psicología, la parte metabólica, que es muy importante. Y además, pues el paciente, que para nosotros es importante poder valorarlos y poder orientarlos específicamente a qué posibilidad o qué le conviene más, ¿no? Sí, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero pues este tipo de herramientas y procedimientos, pues la decisión debe ser individualizada para cada paciente. No todo paciente se beneficia de un balón, no todo paciente se beneficia de una manga gástrica. Es fundamental la evaluación en una consulta del caso del paciente, pues la historia clínica, exámenes, evaluaciones por otros especialistas que son fundamentales para decidir el mejor procedimiento y para garantizar resultados a largo plazo. Eso es indispensable. Hemos hablado sobre muchos temas en bariatría, parte endoscópica, parte quirúrgica, y le agradezco mucho pues, la presencia del doctor Daniel Reyes, quien es cirujano bariatra, por acompañarnos. Él está aquí en Tegucigalpa y está haciendo todos estos procedimientos. Así que, pues, gracias y esperamos pues, que puedas acompañarnos con otros episodios para poder seguir dándole la información adecuada al paciente. No, al contrario, gracias a vos, César, por la invitación. Y pues, claro que sí, aquí estamos disponibles cuando se presente de nuevo la oportunidad para pues, seguir hablando, informando y pues comentando un poco de lo que hacemos y lo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Claro, probablemente al salir estos episodios surjan muchas dudas de los pacientes. Claro que sí. Así que aquí estaremos para responderles todas sus inquietudes. Así que
Muchas gracias. Hasta luego.